¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón de la Maestra Ale. El día de hoy tomaremos clase de la asignatura de matemáticas. ¡Ey, no te vayas! Antes del tema, te tengo un dato curioso. ¿Sabías que tu peso en la luna equivale a 1/6 de lo que pesas aquí en la Tierra? ¿Pero cuánto es eso? El tema de hoy es el siguiente. Las fracciones siempre han sido sinónimo de dificultad o problemáticas para muchos de nosotros. Sin embargo, no es así, y este tema es muestra de ello. El dato curioso que te di al inicio del video nos ayudará a explicar este tema. Necesitamos solamente nociones básicas de lo que es una fracción, o sea, saber cuál es el numerador y el denominador. Acompáñame al pizarrón. Bien, el dato curioso decía que nuestro peso en la luna equivale a 1/6 de lo que pesamos en la Tierra. Para ello necesitamos saber principalmente lo que ya les decía, cuál es mi numerador y cuál es mi denominador. Esto debido a que, como ya sabemos, el denominador nos va a indicar en cuántas partes se tiene que dividir y el numerador cuántas partes debemos de tomar. De esta manera quiere decir que el peso que nosotros tengamos en la Tierra, puse un ejemplo de una persona que pesa 58 kilogramos. Quiere decir que estos 58 kilogramos los vamos a dividir entre el denominador, que es 6, y vamos a tomar solamente una parte. Recordemos siempre que entonces el denominador divide y el numerador multiplica. Entonces dividiremos los 58 kilogramos entre 6 y hacemos rápidamente nuestra operación. Esto quiere decir que en la luna nosotros solamente pesaríamos 9.6 kilogramos. En esta ocasión no hicimos una multiplicación porque tendríamos que multiplicar por 1 y sabemos que todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número. Pongamos otro ejemplo. El problema dice que hay 30 alumnos en un salón y de esos 30 alumnos hay que hacer equipo con 2/5 partes del total de los alumnos. ¿Cuántos integrantes podrá tener ese equipo? Entonces haremos el procedimiento que ya vimos con el ejemplo anterior. Primero identificaremos cuál es nuestra fracción. En este caso es 2/5. Nuestro denominador es 5 y va a dividir. Nuestro numerador es 2 y va a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a dividir? La cantidad total de alumnos, que en este caso es 30. Entre, recuerda que la casita significa entre o dentro de 5. ¿Ok? Entonces, 30 alumnos entre 5 partes que van a ser divididos nos da un total de 6. Porque 6 por 5 son 30. ¿Ok? Entonces ya dividimos. Y ahora tendremos que multiplicar por nuestro numerador, porque esto equivaldría a 1/5, pero nos está pidiendo 2/5. Entonces multiplico el resultado de mi división por mi numerador, que en este caso es 2. 6 por 2, 12. Quiere decir que el equipo estará integrado por 12 integrantes. Existe otro procedimiento para resolver este tipo de problemas. Retomemos los dos ejemplos anteriores, pero ahora con este otro procedimiento. Nuevamente tendremos que ver nuestro numerador y nuestro denominador. En el procedimiento anterior, primero dividíamos y luego multiplicábamos. En esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Primero vamos a multiplicar y después vamos a dividir. El problema nos dice que tenemos 30 alumnos. ¿Ok? Y que de eso vamos a agarrar 2/5.
Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer una multiplicación. Voy a multiplicar 30 por 2, que me da un total de 60. Y pondremos un 1 imaginario debajo del 30 para poder realizar una multiplicación de fracciones. 1 por 5, 5. Entonces nos quedan 60 quintos. ¿Recuerdas qué se hace cuando tenemos una fracción impropia? Muy bien, tenemos que dividir el numerador entre el denominador. 60 entre 5. Y nuestro resultado es 12, el mismo que obtuvimos con el procedimiento anterior. En el primer ejemplo decíamos que pesábamos 58 kilogramos y que en la luna solamente pesamos un sexto de esos 58 kilogramos. Recuerda que el tip para este tipo de problemas está en identificar el numerador y el denominador. Utilizando el segundo procedimiento, tendríamos como numerador el número 1 y como denominador el número 6. El segundo procedimiento nos dice que primero vamos a multiplicar y después vamos a dividir. Multiplicaríamos el 58 por nuestro denominador y el resultado que nos salga lo vamos a dividir entre 6. ¿Okay? Siempre se pone un 1 aquí abajo, imaginario, no es tan necesario, pero así entendemos cómo hacemos la multiplicación. 58 por 1, 58. 1 por 6, 6. Y hacemos nuestra división. 58 entre 6. Y hacemos nuestra división. Entonces, en la luna solo pesaríamos 9.6 kilogramos. ¿Lo ves? Nos dio el mismo resultado que en el primer problema. Como ves, cualquiera de los dos procedimientos dan los mismos resultados. Vamos a ver los ejercicios que presenta tu libro para explicarte cómo debes resolverlo utilizando cualquiera de estos dos procedimientos de acuerdo a cómo tú te acomodes o al que hayas entendido mejor. El primer desafío que podrás resolver con esta clase será el desafío 60 titulado Partes de una cantidad, de la página 117 de tu libro de matemáticas. Aquí encontrarás 4 problemas diferentes. En los primeros 2 utilizarás alguno de los procedimientos que te fueron explicados en la clase de hoy, además de utilizar una resta, pues en ellos te pide que calcules lo contrario a lo que implica la fracción. Por ejemplo, en el primero dice, en un grupo de 36 alumnos, un tercio del total son menores de 10. ¿Cuántos tienen 10 o más años? Esto quiere decir que tendrás que calcular cuánto vale un tercio y lo que te salga restárselo al total de los alumnos. Así obtendrás cuántos alumnos tienen 10 o más años. Lo mismo ocurrirá con el problema número 2, en donde te pide cuántos son hombres y cuántos son mujeres, por lo que tendrás que calcular cuánto equivale 3 quintos y el resultado restárselo a los 230 estudiantes. Por su parte, el problema 3 y 4 te implicarán que pongas en ejercicio lo que aprendiste en sesiones anteriores. Por ejemplo, el problema 3 dice que de los 45 alumnos que hay en un grupo, 9 obtuvieron calificación mayor que 8. ¿Qué parte del grupo obtuvo 8 o menos de calificación? Aquí tendrás que formar una fracción utilizando el total de alumnos junto con los alumnos que tuvieron una calificación mayor que 8. Una vez que tengas formulada la fracción, puedes realizar el procedimiento que aprendiste y hacer una resta para obtener lo contrario, que es lo que te está pidiendo la pregunta. Lo mismo ocurre con el problema número 4. Por su parte, el desafío 61 titulado Circuito de carreras te solicita que llenes una tabla.
a partir de presentarte la siguiente consigna. El dibujo representa un circuito de carreras cuya longitud es de 12 kilómetros. Con base en esta información, anoten las cantidades que faltan en la tabla. Tú tienes que calcular cuántos kilómetros recorrió por cada vuelta que señala la tabla. Te marcan el primer ejemplo. En una vuelta recorrió 12 kilómetros, entonces en 2 vueltas, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido? En una vuelta y media, quiere decir que sumarás los kilómetros que recorrió en una vuelta más los kilómetros que recorrió en media vuelta. Y para saber cuántos kilómetros recorrió en media vuelta, tendrás que aplicar uno de los procedimientos que vimos en esta clase. Lo mismo ocurre en donde dice 2 vueltas 1/4. Tendrás que calcular lo que equivalen 2 vueltas y sumarle lo que equivale 1/4 de cada vuelta. En la siguiente página te presentan otros 3 problemas con preguntas similares. Por último, en el desafío 62 titulado Plan de ahorro, te ponen una serie de ejercicios en las cuales tendrás que aplicar lo que ya aplicaste en los desafíos anteriores, a partir de lo que aprendiste en la clase del día de hoy. Con la clase de hoy podrás resolver estos 3 desafíos de tu libro de matemáticas de sexto grado. Realmente fue una clase muy corta, porque el tema es muy sencillo. Espero haberte ayudado. Si tienes alguna duda o algún comentario, recuerda dejarlo en el apartado correspondiente. Nos vemos la próxima clase. ¡Adiós!